¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licenciado, licenciado. muy buenos Buenos días. días. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les Muy va? buenos días, Gusto licenciado. saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, en este caso, revisar nuestro contenido. No se olvidará también, por favor, de presentar todos los documentos certificados en la institución a aquellos estudiantes que nos faltan, ¿no? A su vez, en este caso, tratar de estar el día en pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando, en este caso, nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de las invasiones, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente una de las crisis muy fuertes que llegaron a tener los romanos fueron los conflictos tanto internos como externos, ¿no? Y los externos prácticamente fueron los enfrentamientos que llegaron a tener con los pueblos bárbaros, ¿no? Que prácticamente eran civilizaciones, culturas que no lograron tener un gran desarrollo y más bien mantenían pues una sociedad sumamente detenida, por decirlo así, ya que las sociedades bárbaras prácticamente no contaban con un desarrollo como lo tenían pues los romanos, ¿no? Tanto en la política, en la parte administrativa, en la economía, la religión y sobre todo directamente cuidando los territorios en general, ¿no? Y las invasiones prácticamente se dieron por los pueblos bárbaros que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos observar imágenes en donde detallan los diferentes pueblos, en este caso, que prácticamente lograron tener conflictos con los romanos, los pueblos bárbaros, con la finalidad, obviamente, de apropiarse del territorio, ¿no? Para aquellos años, como ustedes saben, el Roma como tal prácticamente era un sitio sumamente rico, sumamente próspero, por ende directamente los pueblos bárbaros trataron directamente y los enfrentamientos en ocupar estos territorios, ¿no? Y por ende, pues, vamos a estudiar los pueblos, en este caso, que más estuvieron directamente los conflictos con los romanos, y además de ello, también algunos pueblos bárbaros prácticamente lograron saquear Roma en algunas ocasiones, ¿no? Eso prácticamente cuando Roma ya no mantenía una estabilidad política, económica, y eso directamente permitió, pues, que los pueblos bárbaros directamente lograran invadir, ¿no? Ahora, vamos a hablar, sí, de los pueblos bárbaros o los conflictos, en este caso, que ellos prácticamente lograron tener con los romanos en general, ¿no? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, licenciado. Sí, Sí, perfectamente. licenciado. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Alexander Marcelo, por favor. ¿Estamos ahí? El señor Marcelo. Lice, muy buena. Estoy un poquitito aquí en el trabajo, estoy medio y no me voy a desconcentrar un poquito el trabajo, licenciado. Mil disculpas. Ah, ya, muy bien. Señorita Gloria, por favor, en ese caso. Buenos días, licenciado. Buenos días. Invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y el pastoreo, procedentes de diversos puntos de Europa y Asia. Invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército en las labores del campo y de la industria. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias.
Ahora, si nosotros hablamos directamente de los bárbaros, prácticamente era una tribu y que vivían pues al límite del Imperio Romano, ¿no? Eran pueblos que prácticamente no gozaron de un desarrollo que tuvieron los romanos, solo se dedicaban a la agricultura, el pastoreo y obviamente pues a los enfrentamientos y a los conflictos, ¿no? Aquí también podemos detallar que estos pueblos bárbaros prácticamente tuvieron su origen en Europa y en Asia también. Invadieron Roma, sí, en distintas épocas, ¿no? A raíz directamente que el Imperio Romano fue dividido, sí, y eso facilitó directamente a los pueblos bárbaros para enfrentarse, en este caso el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente, con la finalidad, pues, de saquear estos territorios, ¿no? Que en algunos momentos también lograron conseguirlo, ¿sí? Y aquí también podemos detallar, sí, que algunos personajes, por decirlo así, algunos pueblos bárbaros, prácticamente al lograr ingresar, sí, al Imperio Romano, en algunas ocasiones servían al ejército, en las labores de campo y en la industria en general, ¿no? Que si bien es cierto, Roma, sí, en un momento prácticamente permitió el ingreso de diferentes tribus, diferentes pueblos, y eventualmente pues les dio, por decirlo así, como se dice, una potestad, ya en el caso de poder ingresar al ejército, poder directamente trabajar en la agricultura y además de ello directamente el tratar de tener una vida pacífica dentro del Imperio Romano, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde detallan directamente cómo vivían los pueblos bárbaros, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenían lo que son pequeñas Licenciado, carpas. buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y aquí directamente podemos observar una vida sumamente detenida, por decirlo así, en comparación del avance de los romanos en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los siguientes pueblos bárbaros. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Campos, por favor? Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos. Dice, los visigodos, procedentes de la región de Danubio, ocuparon el sur de Galias y la península ibérica, donde implantaron el reino visigodo con su capital en Toledo. Los ostrogodos, empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y ahí fundaron el reino ostrógodo. Los anglos y los sajones, tribus de la costa del Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos hablar de otros pueblos bárbaros, ¿no? Los visigodos que prácticamente llegaron, ¿sí? De la región del Danubio y obviamente se instalaron en Toledo, ¿sí? El territorio de Toledo, ¿en qué parte queda de Europa? ¿O en qué país queda directamente En Toledo? España. En Sí, en España, España. excelente, muy bien, en España. Entonces, miren, en ese caso los visigodos prácticamente lograron fortalecerse en esos territorios y obviamente pues sufrió directamente diferentes cambios, diferentes luchas, diferentes enfrentamientos y fue una tribu, por decirlo así, sumamente grande y lograron establecerse en esos territorios, ¿no? Los ostrogodos, aquí directamente empujados por los unos que también era otro pueblos bárbaros que prácticamente era uno de los más grandes y obviamente pues lograron directamente expulsarlos y llegaron a la orilla del Mar Negro, invadieron Italia y ahí fundaron el reino ostrogodo, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente aquí podemos observar que los ostrogodos, ¿sí? Directamente empujados por los hunos, llegaron a fundar el reino ostrogodo, ¿no? Los anglos, los sajones, tribus de las costas del Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Entonces, miren, si bien es cierto, la mayoría de estos pueblos bárbaros como tal, prácticamente estaban afuera, ¿sí? De los territorios romanos, ¿no? Y obviamente, pues, aprovecharon diferentes situaciones
para invadir esos territorios romanos y además de ellos directamente fundar sus propias culturas, ¿no? Como el reino de los ostrogodos, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes, cómo prácticamente vivían estos pueblos bárbaros que estaban directamente encaminados a la lucha, enfrentamiento, y además de ello podemos observar en este caso que no, las armas que ellos tenían pues no eran muy desarrolladas, ¿no? La gran cantidad en este caso de ejército que tenían, eso prácticamente permitía pues hacerle frente a los romanos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de otros pueblos bárbaros. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Clara Josefina? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Sí. Buenos días, por favor. Invasiones. Los suevos, vandalios y alanos. Ante la presión de los hunos, los alamos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galia. Vencidos, se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Los vándalos ocuparon posteriormente el norte de África. Desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, los suevos, vándalos y álanos, ¿no? Aquí directamente los álanos podemos establecer que salieron directamente de sus territorios al sur de Rusia y directamente pues llegaron a establecerse en el territorio de España, es decir, al oeste. Si bien es cierto, aquí podemos establecer también que tanto los vándalos, los suevos, sí, prácticamente destacaron, sí, por el gran trayecto, por el gran camino que ellos trazaron por el río Danubio, ¿no? Y que obviamente, pues, estas culturas en su momento lograron enfrentarse a los romanos, obviamente fueron derrotados como tal, y prácticamente estas tribus eventualmente, pues, lograron asentarse afuera, sí, de los territorios de España, ¿no? Los vándalos prácticamente que lograron asentarse directamente en el norte de África, ¿sí? Cruzaron el Mediterráneo y en su momento también lograron saquear Roma, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde detallan, sí, su vestimenta. Por ejemplo, acá, la forma de vestir, sus armas, ¿sí? Aquí podemos también observar imágenes de cómo eran los enfrentamientos, las luchas en contra de los romanos en general, ¿no? Y finalmente, en este caso, vamos a hablar de uno de los pueblos bárbaros más grandes que lograron enfrentarse a los romanos y además de ello, pues los saquearon en algunas ocasiones, ¿no? Los hunos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Fanny Susana, por favor? Los hunos, procedentes de Magnolia, al mando de Atila, atravesaron el río Rin, desvanecieron Bélgica y llegaron al norte de Galia, Italia llamado al azote de Dios. Fue vencido por un ejército bárbaro, romano al mando del general romano, Aecio. En la batalla de los campos catalúnicos, a orillas del río Marne. El siguiente año desde Germania invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma gracias a la intervención del Papa León I. Desde la aterrada por medio, después de aterrar por medio siglo, Italia se retiró a la región de Danubio, donde murió disipándose la amenaza de los hunos sobre Europa. Los francos y burgundios. Ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin
y se establecieron en Galia. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, los hunos prácticamente llegaron desde Mongolia, ¿no? Y el máximo representante que llegaron a tener los hunos fue Atila, ¿sí? Que prácticamente era un personaje sumamente cruel, sumamente despiadado, y obviamente pues ellos prácticamente a su mando eventualmente conquistaron territorios, saquearon pueblos, tribus, y eventualmente pues lograron directamente enfrentarse a los romanos, ¿no? Se conoce también que prácticamente Atila saqueó en algunas ocasiones el Imperio Romano y eso eventualmente pues daba una potestad muy fuerte, en este caso a los hunos, para que directamente pudieran llegar a enfrentar a los romanos y además de ello ingresar a sus ciudades, llevarse todos los recursos, ¿no? Pero finalmente en este caso fue derrotado, ¿sí? Por un ejército bárbaro romano a cargo del general Aecio, ¿no? En la batalla de los Campos Catalúnicos. Que si bien es cierto, prácticamente Atila, ¿sí? Fue un personaje en donde le gustaba la conquista, en donde prácticamente buscaba anexar más territorios y a su vez directamente apropiarse de los recursos que en su momento pues los romanos llegaron a tener, ¿no? Aprovechó directamente algunas ocasiones la debilidad del Imperio Romano por conflictos internos, ¿sí? Cuando directamente tenían lo que son peleas por el poder, cuando directamente colocaban a los generales romanos, en el caso de los ejércitos, para establecerlos como emperadores, y obviamente no mantenían una buena estabilidad política, y eso directamente permitió, especialmente a los hunos, atacar directamente Roma en algunas ocasiones, ¿no? Atila, sí, también es conocido como el azote de Dios, ¿sí? Se mencionaba que prácticamente cuando él cruzaba por algún territorio con su caballo, no volvía a crecer nada lo que en su camino prácticamente él realizaba, ¿no? Con su caballo. Entonces, prácticamente, sí fue un personaje en donde tuvo, en este caso, el valor, de cierta manera, de invadir, pues, el Imperio Romano, ¿sí? En la debilidad que se encontraba, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿sí? Que tuvo acercamientos directamente con el Papa León y eso evitó pues que siguiera directamente saqueando lo que es Atila a Roma, ¿no? En algunas ocasiones el Papa logró detenerlo, pero sin embargo después sí logró saquear estos territorios, ¿no? Sin embargo, a raíz de que fue derrotado por el general romano Aecio, prácticamente se escapó a la región del Danubio y obviamente pues murió, ¿no? A raíz de su muerte prácticamente los hunos pues desaparecieron, ¿sí? Otra cultura también grande de los pueblos bárbaros son los francos, los burgundios, ¿no? Que prácticamente lograron establecerse en la Galia en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en estas imágenes podemos observar el enfrentamiento, en este caso, que tenían pues los pueblos bárbaros en contra de las legiones romanas en general, ¿no? Que eran luchas sumamente duras, sumamente difíciles para los romanos en general. Ahora, vamos a hablar directamente de la actividad más fuerte que tenían los romanos, como la esclavitud, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Steven Dambián. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor, la esclavitud. La esclavitud. Solicito, dicen, está en las invasiones, los hunos y los francos. Sí, ya se cambió la esclavitud. ¿Sí se cambió? No, Hay una historia de las invasiones. Ah, no le cambié. No, Yo sí tengo en la esclavitud. Es algo le pasa a su dispositivo, compañero. Ah, ya, ya. Porque sí está en la esclavitud. Sí, licenciado, porque a mí sí se me cambió la Porque- pantalla. Señor, porque estoy en invasión. ya, ya. Directamente ingresar otra vecita, por favor. Sí, porque parece que es un poquito nuestro internet. Mientras tanto, me ayuda, por favor, el señor Patricio Daniel, por favor.
Sí, señor Patricio. Patricio, Daniel, regáleme un segundito. Rocha, ¿estamos ahí? Sí, me dice, Por favor. a ver, permítanme. Ahí sí me logro escuchar. Sí, sí, le escuchamos. A ver, correcto. A ver, la esclavitud. El número de esclavos se incrementó dramáticamente durante las 2 primeras centurias del Imperio Romano. La dependencia del pueblo romano a los esclavos fue tal que no solo disminuyó la moral, los valores y la ética, sino que propició el estancamiento de cualquier nueva tecnología que pudiera producir bienes de manera más eficiente. Los romanos dependían de la mano de obra esclava para casi todas sus necesidades. Y de esta dependencia inhibió cualquier cambio o crecimiento tecnológico. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la esclavitud prácticamente fue una actividad muy fuerte que tenían pues los romanos, ¿no? Porque prácticamente a raíz que anexaban más territorios, la gente que prácticamente vivía en las cercanías, en los pueblos, en las culturas, eventualmente pasaron a ser esclavos, ¿no? Y los esclavos prácticamente eran utilizados para todas las actividades y mayormente pues los patricios en este caso dependían pues de ellos para realizar todas sus actividades, ¿no? Y en ese caso prácticamente cuando empezaron a tener conflictos con los pueblos bárbaros, eventualmente también empezaron a darse levantamientos de los esclavos, ¿no? Uno de los levantamientos más recordados dentro del Imperio Romano fue el levantamiento de Espartaco, ¿no? Que prácticamente fue un esclavo que se levantó directamente en contra del Imperio Romano, ¿sí? Eventualmente logró enfrentarse a las legiones romanas, pero obviamente pues los romanos para aquella época prácticamente contaban con ejércitos sumamente grandes y en su momento pues a esos esclavos lograron pues asesinarlos, ¿no? Pero prácticamente destaca la lucha, ¿sí? Eventualmente que los esclavos tuvieron contra los romanos y en su momento también aprovecharon los conflictos con los pueblos bárbaros directamente para tener los levantamientos, ¿no? Aquí en estas imágenes podemos observar, ¿sí? Que prácticamente los esclavos realizaban todas las actividades y obviamente pues estaban supervisadas por los romanos en general, ¿no? Aquí directamente podemos hablar de los levantamientos, las rebeliones, también podemos hablar en este caso que los esclavos como tal buscaban la manumisión. ¿Qué es la manumisión? Prácticamente el acto de liberar a los esclavos, ¿no? Si bien es cierto, aquí dentro de la cultura romana eventualmente aparece una religión muy fuerte conocida como el cristianismo, ¿sí? ¿Quién o con qué personaje apareció esta religión? 10 en este momento, a ver. ¿Con qué personaje apareció? Con Jesús. Con Jesús. Muy bien. Y eventualmente, pues, a raíz de la muerte de Jesús, sí, eventualmente, pues, la religión, sí, de los romanos empezó a cambiar, ¿no? Y dentro directamente de la postura que mencionaba Jesús, prácticamente era la igualdad, la fraternidad, hablábamos de la solidaridad, hablábamos directamente del respeto, del amor al prójimo, y eso eventualmente permitió que en su momento los esclavos buscaran su libertad, ¿no? Miren, por ejemplo, acá observamos imágenes de cómo directamente los esclavos trabajaban para los romanos y aquí también podemos observar cómo los esclavos también eran vendidos en plazas, ¿no? Y también observamos una imagen en donde prácticamente utilizaban a los esclavos, en este caso, para los enfrentamientos, para las luchas, para las guerras. Y aquí directamente podemos observar una imagen en donde los esclavos prácticamente luchaban dentro del Coliseo romano, ¿no? Esto prácticamente lo hacían con un fin de entretenimiento para el emperador, en donde obligaban a los esclavos a pelear entre ellos y en algunos casos también en contra de algunos animales, ¿no? Caída del Imperio Romano de Occidente. Me ayuda, por favor, el señor Denis Paul. ¿Estamos ahí?
Señor Denis Paul, ¿no? Listo, muy bien. Sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Evelyn Paola? Evelyn Paola Morales. Bien, buenos días. Dice la Días. caída del Imperio Romano de Occidente. Después de una serie de emperadores de Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años. De esta situación aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los Hércules, quien el 476 DC a la cabeza de su tropa invadió Italia y dispuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin. Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente, con su capital, el Constantinopla. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos hablar que prácticamente el último emperador, ¿sí?, de Roma, en el caso del territorio de Occidente, eventualmente fue Rómulo Augusto, ¿no? Un niño de 10 años y que obviamente fue depuesto por el jefe bárbaro de los Hérulos, ¿sí?, en el 476, conocido como Odoacro, ¿no? Depuso pues directamente al emperador, quitó directamente de estos territorios y obviamente pues se coronó líder Odoacro, ¿no? Y aquí directamente establece el fin del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que a raíz de la división del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente prácticamente logró perdurar 1000 años más, ¿no? Aquí directamente el Imperio Romano de Oriente fue conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Y obviamente pues el Imperio Bizantino contaba con su capital conocida como Constantinopla, ¿sí? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo prácticamente eran los ejércitos de los pueblos bárbaros, los enfrentamientos, las luchas, y aquí también podemos observar, ¿sí?, cómo ingresaban especialmente los hunos al territorio de los romanos en general, ¿no? Muy bien, ahora vamos a revisar, sí, directamente nuestra guía académica, ¿no? Y vamos a revisar también un poquito nuestras actividades que tenemos aquí, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, se puede ver. Sí, sí. Ok. Ya, Correcto. excelente. Muy bien. Vamos a bajar un poquito, por favor. Sí, que se nos cargue un momentito, ¿no? Entonces, prácticamente podemos establecer que a pesar que el Imperio Romano en su momento contaba una extensión sumamente grande, el ejército de ellos era sumamente preparado, ¿sí? Eventualmente por las crisis internas y externas, eso eventualmente permitió, ¿sí?, que se dieran estos levantamientos, ¿no? Muy bien. La anterior semana revisamos esta actividad o no? No la revisamos, ¿verdad? No. No. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de nuestra guía académica, sí, aquí directamente, bueno, tenemos la información y aquí tenemos pues las diferentes actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, sí, nos dice, señala el personaje que realizó la división del Imperio Romano. ¿Quién dividió el Imperio Romano? ¿Marco Antonio, Teodosio, Nerón o Constantino? ¿Quién fue? ¿Me hacen acuerdo? Teodosio. Teodosio, muy bien, excelente. Segunda pregunta. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según corresponda. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo II después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por incapacidad de sus emperadores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Falso. Falso. ¿Será verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? No se olvidará, por favor, toda la información tenemos aquí, obviamente, pues, para responderla, ¿no? Entonces, ahora, ¿verdadero o falso?
¿Sí? Aquí tenemos la Falso. respuesta. Es Falso. falso. Ha sido el Muy 3. bien. Segunda pregunta. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Honorio es. Arcadio, Bien. Arcadio y Honorio. En Arcadio y Honorio, sí, muy bien, verdadero. 3. Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. ¿Verdadero o falso? El occidente. Arcadio, muy bien. Sí, entonces miren, por ejemplo, toda la información la tenemos en la partecita de acá, ¿no? Arcadio Mayor gobernó el Imperio Romano de Oriente. Este era. ¿Ya? Entonces, la respuesta es Falso. Verdadero. verdadero. Muy bien. Honorio el Menor reinó el Imperio Romano de Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. ¿Verdadero o falso? Honorio. De Occidente y muy bien, Italia, Francia, Portugal, Inglaterra. Sí, no Guerra se y olvidan totalidad todo. del mundo. Sí, por favor. Entonces, la respuesta es Verdadero. 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 Muy bien, verdadero. Ahora, la siguiente actividad nos pide, utilizando el siguiente mapa, pinte con lápices de colores el Imperio Romano de Occidente, color amarillo, el Imperio Romano de Oriente, y además pinte los océanos y los mares que tenemos en esta actividad, ¿no? La siguiente nos dice, observe las siguientes imágenes y coloquen las consecuencias de la caída del Imperio Romano, y obviamente pues las podemos detallar acá, ¿no? Conflictos internos, externos, invasiones de los pueblos bárbaros, ¿no? Y la siguiente actividad nos dice, observen las siguientes imágenes y coloque el nombre de los siguientes personajes. ¿Quiénes serán ellos? ¿Quiénes serán ellos? No estoy muy seguro, pero creo que el de la derecha es César. ¿El de aquí? Correcto, Ya, ese. podría ser otro personaje. ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? No se olvidarán, por favor, en este caso, estas imágenes prácticamente las podemos colocar, ¿sí? Dentro de nuestra plataforma, dentro del Google, y obviamente pues nos salen el nombre de estos personajes, ¿no? Ahora regálenme un segundito, quiero verificar, ¿sí? Una pequeña actividad acá. Sí, aquí también la tenemos. Ahora, van a consultar, no, solamente van a revisar, ¿no? Esta imagen que tenemos acá, ¿sí? Y verificar quiénes son. La siguiente semana yo les voy a preguntar para verificar si encontraron a estos personajes, ¿no? Bajamos directamente a las invasiones, a los pueblos bárbaros que revisamos el día de hoy y tenemos pues también un taller, ¿no? Marque con X las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas. Procedentes de la región del Danubio ocuparon el sur de las Galias y la península ibérica. ¿Fueron los ostrogodos? ¿Verdadero o falso? Fundaron el reino. A ver. Ya, muy bien, Falso. los ostrogodos. ¿Verdadero o falso? Creo que es falso. Falso, Ya, licenciado. muy bien, Es no se falso. olvidarán todos. Los ostrogodos invadieron Italia y fundaron el reino ostrogodo. Sí, entonces la respuesta es Falso. falso. Muy bien. Procedentes de Mongolia, al mando de Atila, atravesaron el río Rin y devastaron Bélgica y llegaron al norte de la Galia. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso. Es muy bien. Aquí tenemos pues directamente
Los hunos, ¿sí? Procedentes de Mongolia, al mando de Atila, atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de la Galia. Entonces, la respuesta es Falso. verdadero. Bien. Tercera pregunta. Tribus de las costas del Mar del Norte cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Fueron los visigodos. ¿Verdadero o falso? Falso. Esto es excelente, muy bien, falso, ¿no? No se olvidarán, aquí tenemos toda la información, ¿sí? Los ostrogodos, los visigodos, sí, prácticamente ocuparon el sur de la Galia, llegaron a la península ibérica, donde fundaron su capital en Toledo, es decir, en España. Entonces, la respuesta directamente es falsa, ¿no? Ocuparon posteriormente el norte de África. Desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. ¿Fueron los vándalos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, muy bien. Excelente, verdadero, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente actividad. Complete la siguiente frase. Vinieron desde, cruzaron el río y se establecieron en... Ya, muy bien, aquí tenemos una serie de opciones, ¿no? Germania, Danubio. Sí, y la Galia. Vinieron desde Germania. ¿Desde dónde llegaron? Germania, estoy bien. Rin. Sí, de Germania. Cruzaron el río. ¿Cuál río será? Río Rin. Río Rin, y se establecieron en Galia. 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 Excelente, muy bien. ¿Sí? Entonces bajamos, por favor. Aquí nos dice, sí, en este caso, la siguiente actividad. ¿Usted cree que si no se hubiese dividido el Imperio Romano tuviera vigencia hasta nuestros días? ¿Qué opinan ustedes? No. Sí, ¿no? Yo Sí, pienso- muy bien. No, porque hay Bueno, más sí, imperios hubiera más perdurado. poderosos que ellos. Por el poder que tenían, creo que sí. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? ¿No? Y argumentamos nuestra respuesta, ¿no? Y la última actividad nos dice, observen las siguientes imágenes y coloque el nombre de los siguientes pueblos bárbaros. ¿Sí? Entonces, obviamente, vamos a buscar, ¿sí? En el Google, en el Internet, y vamos a colocar el nombre de estas imágenes, ¿sí? La siguiente semana, ¿ok? Que vamos a tener, ahí les voy a preguntar, ¿sí? ¿Qué pueblos colocaron en la partecita de abajo, ¿no? O qué pueblos directamente corresponden a estas imágenes. ¿Ok? Bien, nos quedamos hasta ahí, chicos, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Profe, todo eso tenemos que mandarle hasta el próximo domingo. ¿Qué? ¿Esta actividad? O sea, hasta el taller 3. No, en ese caso no tienen que realizarlo, ¿sí? O sea, enviar, por decirlo así, ¿no? Al momento, el día directamente que yo pida las actividades o alguna actividad, yo les voy a indicar con fecha, ¿sí? No se preocupen. Mientras tanto, vamos directamente revisando nuestro contenido, revisando directamente las actividades, ¿ok? Y también los temas que nosotros tenemos, ¿sí? Llegado al momento que yo les pida alguna actividad, realicemos algún taller, alguna lección, yo les voy a indicar con tiempo, ¿sí? No se preocupen, solamente quiero que vayan a revisar estas imágenes, ¿sí? Y la próxima semana yo les voy a preguntar a qué pueblo o a qué cultura pertenecían, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bien, chicos, entonces, si no tienen ninguna duda, nos quedamos ahí, por favor, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el siguiente domingo, cuídense mucho.